Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana desde hace unos meses nos reunimos con Pascal Roa en Jerusalén para un resumen semanal de lo que han sido los acontecimientos que tienen como epicentro Israel, el mundo judío en general, y a veces incluso trascendiendo esos límites porque ya sabemos que estos conflictos cada vez son más universales y no solamente locales. Muchas gracias, Pascal, por atendernos. Cuéntanos la última hora de lo que ha sucedido o que está sucediendo en estos días. Sí, epicentro de muchas batallas pasadas y futuras, tal vez. Como mencionamos la semana pasada, estamos todavía esperando qué pasará con Irán. Supimos hace tan solo 4 o 5 días que de repente Netanyahu quiso viajar de forma espontánea casi a Estados Unidos, sabiendo que, como lo mencionamos la semana pasada, tenía otro viaje a Washington previsto la semana que viene, del 19 al 22, al 22, sí, así que sorprendió a todo el mundo que de repente Netanyahu haya decidido viajar para unas pocas horas, la verdad, a Washington para reunirse con Trump. También se reunió con sus asesores fieles, que son Witkoff y Kushner, pero la reunión principal fue con Donald Trump. Duró 3 horas y no hubo rueda de prensa, que es algo muy inusual, sobre todo por parte de un charlatán como Donald Trump, pero así fue. Apenas dio comentarios de la reunión. Se especula mucho, a pesar de no tener mucha información. La verdad es que son especulaciones diarias. Yo no quiero ahondar o no quiero exagerar demasiado en vaticinar, como se dice. Pero la verdad es que estamos todos en ascuas, no sabemos exactamente qué va a pasar. Parece ser, por lo menos de fachada, que seguirán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y diciendo esto, como tú mencionaste la semana pasada, Jorge, recordamos que hasta que hubo ataque a las instalaciones nucleares y de misiles balísticos de Irán en junio, hubo muchos discursos previos, tanto por parte de Israel como por parte de Trump. Así que no se descarta nada, es decir, que estamos asistiendo también, es lo que hago desde hace varias semanas, es ver los movimientos de fregatas, movimientos de buques de guerra, de material militar que está llegando de Estados Unidos, pero no solo, también de algunos países de la Unión Europea o del Reino Unido que de repente vienen aquí para fortalecer lo que parece ser que una medida de presión contra Irán para negociaciones más propicias o simplemente para iniciar unos ataques que la verdad no tendrían que tardar, porque la ventana para ataques que ya no serán sorpresas, pero la ventana para conseguir o para lanzar un ataque tampoco será muy larga, porque a nivel económico o a nivel militar incluso Estados Unidos y sus aliados no se pueden permitir tener tanto material aquí durante demasiado tiempo. Así lo afirman los expertos de todas formas. Así que bueno, mientras concluía incluso la reunión ayer entre Netanyahu y Trump, Washington anunciaba que se dirigía a Oriente Medio una segunda formación de buques de guerra, una fregata amplia que sigue la de la fregata de Abraham Lincoln, que entró aquí en aguas de Oriente Medio en enero. Así que, como te decía, esto fortalece no solo el aparato militar, sino fortalece la opinión de un ataque posible, eventual. No podemos decir más. Parece ser que para la administración Trump
la opción de ataque, como lo aseguró aparentemente a Netanyahu, que vino para expresar aparentemente también la, la necesidad de seguridad de Israel, pues parece ser que las negociaciones todavía están en la mesa. Eso lo repite Trump por doquier, diciendo que sí, que queremos negociar, no queremos lanzar ningún ataque. Pero puede ser que también ayer Netanyahu, perdón, haya venido a elaborar o a afinar la estrategia de ataque. Esto también es una posibilidad, igual entregando más material de inteligencia sobre los ataques, por ejemplo, que se podrían producir dentro del país a través de los agentes que tenga infiltrados. Cualquier material de inteligencia le pueda prevalecer y puede ser una razón por la cual no hubo muchas filtraciones de esta reunión. Pero si hubiera sido un ataque muy inminente, digo yo que Trump hubiera invitado no a Witkoff y a Kushner, sino a los jefes militares de la zona, del CENTCOM o no sé qué. Lo que pasa es que tampoco sabemos, físicamente no estaban, pero seguramente por teleconferencia, por algún tipo de medio, estarían en contacto también con otros jefes militares, el que esté a cargo del portaaviones Lincoln. Eh, Digo yo que sí, incluso si es un ataque no de Estados Unidos, sino de Israel, pues los portaaviones tienen que estar atentos a lo que pasa, ¿no? Es que Sí. eso yo es lo que me estoy un poco oliendo. Conociendo ahora un poquito más a Donald Trump, pues yo creo que lo que va a hacer es echar, como se dice en castellano a veces, echarle los perros a Irán. Es decir, dejar que Israel haga el ataque y él mirar desde el mar y como los iraníes algo van a hacer, algo van a tener que responder. En el momento en que respondan es cuando Estados Unidos se involucrará en el ataque, pero Estados Unidos no va a atacar primero, porque está con su club de negocios de Indonesia, de Pakistán, de todos estos países que también quiere incluir en el futuro de la Franja de Gaza, y lo que quiere demostrar que él no tiene nada contra los países musulmanes, incluso si no son muy democráticos, pero que si atacan a Israel o si responden a Israel, pues se va a ver obligado a colaborar, como lo hizo hace medio año, ¿no? Con las instalaciones nucleares. Y me imagino que, como hizo entonces, la respuesta también debe estar ya estudiada. En aquel entonces lo necesitaban a Estados Unidos para esas bombas de profundidad capaces de destruir los sitios de desarrollo nuclear a muy baja profundidad. Eh, y aquí me imagino que serían también, Estados Unidos podría proporcionar unos materiales que nunca ha vendido ni cedido a Israel, pero que si Israel se lo pide puede llegar a utilizarlo contra los militares o el régimen iraní en la medida de que responda a un ataque israelí. Pero esa es mi apuesta, porque yo creo que Trump siempre va a preferir una salida negociada, porque también lo hemos visto en Venezuela, es decir, cuando aproximó los portaaviones y todo eso, parecía que iba a lanzar una guerra terrible contra Venezuela. Al final fue un operativo y mientras todos miraban al operativo, pues fue y sacó a Maduro y eso lo tenía ya más que pactado con el régimen venezolano. Entonces aquí yo creo que el pacto no es con el régimen venezolano ni es con el régimen iraní, sino con el régimen israelí. Es decir, que Estados Unidos está elaborando un plan conjunto para decir, bueno, si los iraníes hacen todo lo que les pedimos sin pedir nada a cambio, sin ponerse muy chulos y frenan el desarrollo nuclear, como se dice en Pesach Dayenu, con esto nos damos por ahora por sentado.
si se ponen más chulos, entonces le vamos a pedir no solamente las cuestiones nucleares, sino también de los misiles. Y si ya no va por ninguna parte, entonces ahí sí le suelta a los perros, en este caso a los perros israelíes, para que los ataquen, porque Israel no necesita excusas para bombardear a Irán y para tratar de derrocar al régimen. Pero la hipótesis de derrocar al régimen con una invasión está totalmente descartada. Irán es un país muy grande, tiene 100 millones de habitantes o algo así. Es decir, Sí. Trump hubiera sido en los años 60 el único que se hubiera opuesto a la guerra de Vietnam, como diciendo, pero estamos locos que vamos a gastar fuerza, dinero y todo eso en un país que no ni nos va ni nos viene. Pues claro, claro. Así que esa es mi apuesta, pero bueno, si aparte de lo de Irán, me imagino que en el mundo hay muchas cosas que están influyendo también en lo que es Israel, ¿no? Sí, en el mundo y en la región. Para terminar con este viaje, pues no ha sido cancelado el próximo viaje de Netanyahu la semana que viene, como te decía, para la famosa reunión que va a ser más una reunión de recaudación de fondos para el Consejo de Paz, el Board of Peace, el 19 de la semana que viene, donde estará prevista la visita de Netanyahu como de otros mandatarios internacionales, con la ausencia de muchos dirigentes europeos, la verdad. O sea, van a ser países musulmanes también, no solo, pero muchos musulmanes y se van a reunir ahí en Washington con Trump llamando a recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza y ahí debería estar también Netanyahu, que luego dirigirá a una delegación de AIPAC el 22 de febrero. Así que bueno, esto para concluir los viajes, el viaje y los viajes previstos de Netanyahu. Lo que pasa en la zona, pues un poco más de lo mismo, porque también ayer aparentemente Netanyahu y Trump hablaron de la situación de Gaza. Netanyahu reiteró seguramente que de momento nada de fase 2 porque no hay ningún desarme de Hamas, que no lo hay ni lo habrá, de momento por lo menos. Así va así van todos los indicios entre discursos de unos líderes que están en Qatar, de Hamas y otros intentos de contrabando de armas y el control también sobre el terreno de muchos agentes de Hamas todavía sobre la población. Así que de momento no se habla de desarme ni desmilitarización de la franja y aparentemente seguramente hablaron de ello. La administración Trump estaría incluso dispuesta a presentar un plan de desarme gradual, es decir, proponer a Hamas que entreguen todas sus armas pesadas, tipo misiles, cohetes, y que de forma gradual después entregarán armas ligeras como pistolas, metralletas, etcétera. Uh-huh. Esto, nada. Bueno, me imagino que jamás se organizará para que a medida que va entregando material, va comprando material. O sea que esto es un saludo al sol, no sé, algo así que se llama aquí en España, como decir, algo que no sirve para nada. Pero sí que había visto yo que jamás estaba ahora hablando de alguna manera de entregar las armas, no del todo, pero sí algunas, bueno, eso que Sí, comentas, ¿no? Pero sí. bueno, a ver, Eh, lo que está claro es que en estos trámites o diálogos que mantiene Trump para el futuro de Gaza, parte del dinero todavía falta la fabulosa Fuerza Internacional de Estabilización. Porque, bueno, los indonesios, que se ve que no leen mucho los periódicos, dicen que no hay problema, que ellos van para allá, que igual son musulmanes y se van a entender. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que esta semana los que se borraron de esa junta de paz han sido Polonia e Italia,
la gran amiga de Trump, la Meloni, ha dicho, no, no podemos, tenemos un problema legal, que esto, que el otro, que a mí me suena a cuento chino, pero que lo que está claro es que tanto Polonia como Italia, como cualquier país europeo, les va a costar mucho estar de amiguitos en un grupo donde van a estar Rusia y Polonia, no, Rusia y Bielorrusia, ¿entiendes? Sí, O sea, ¿qué pasa? ¿Que también va a estar Irán en ese grupo? Es lo único que falta. sí, es la razón por la cual la mayoría de los países europeos ya se han echado fuera, porque estará Putin, estará el presidente de Belarus, de Bielorrusia, y Mira, el único país que puede dar la campanada, como quien dice que nadie podría imaginar que se va a quedar con Trump y todos los países árabes, va a ser Israel. Es el sí, único que beneficia, porque Israel dentro de Europa ya no lo quieren ni en Eurovisión. Eh, Entonces, los lazos de Israel con Europa, bueno, no sé qué, el deporte, la canción, pero a nivel político ha sido un fracaso los últimos 20 años y se ha demostrado en estos últimos años tras el ataque que la única parte de Europa que más o menos que Israel podría confiar en ellos son los antiguos países comunistas, como Polonia, Hungría, estos países que han optado por regímenes de centro derecha o de derecha, y no los países más liberales de Europa que se alinean en unas escalas muy raras. Primero poniendo en la balanza como si fueran iguales a Israel y a los palestinos, y desgraciadamente tengo que decir que los palestinos todavía no son un país y que los palestinos cuando cometen atrocidades no aparecen en los periódicos porque Europa no los considera un ejército, pero ujú, tienen más armas. Hezbollah, por ejemplo, tiene más armas que prácticamente toda la Unión Europea. Entonces, aquí hay un problema de Israel con Europa y un acercamiento progresivo del mundo de Medio Oriente, el mundo árabe, el mundo musulmán, a Israel con la cercanía de Estados Unidos. Porque todo el mundo ha acusado durante decenios a que Israel y Estados Unidos son lo mismo. Bueno, si son lo mismo y los países árabes quieren acercarse a Estados Unidos, también se tendrán que acercar a Israel. Eso es matemática básica. es Entonces, matemático. Sí. sí, así que en esa ecuación los que van a salir perjudicados es Europa, que aparte han apostado por un caballo perdedor como es Ucrania. Eh, eh, Ya está con Palestina, que es también un caballo perdedor, porque la verdad es que les va a llevar a ellos mucho más problemas que beneficios, a sí, pesar o sea, del buen gesto, de las buenas voluntades, de la bien-pensance, de lo bueno estar del lado de las víctimas presumidas, es decir, que sin conocer muy bien los detalles de la región. Y es precisamente esto. No es solo matemática pura, es geopolítica pura, porque la situación de Israel, a pesar de estar muy cerca de los países europeos, porque es una democracia con separación de poderes como cualquier país europeo, a pesar de ello vive en una zona que no es la Unión Europea precisamente. Entonces, con esto tiene que lidiar. Y a veces los acuerdos con Rusia pues pueden sorprender para Europa porque Europa no está de acuerdo con Putin. Pero sin embargo, a veces Netanyahu ha tenido necesidad de Putin, por ejemplo, para frenar el frente norte, Hezbollah, claro. Siria, etc. Y aparte, si tú mencionabas la geopolítica, todo este acercamiento de Trump al mundo árabe no es porque le encanten los árabes, y no solamente porque pueda hacer muchos negocios, sino porque si no lo hace él, lo va a hacer China. Entonces, y si lo hace China, pues Estados Unidos está al borde del precipicio. Lo vemos no solamente en la economía, en la fractura interna, es un país que ahora mismo está mostrando el grado de descomposición,
pero que esto no viene de este año que está Trump al frente. Esto viene de mucho más atrás, de las políticas buenistas de Obama, de decirles a los de Oriente Medio, dice, pues ustedes búsquense la vida, y por decir eso le dieron el Premio Nobel de la Paz, y también se produjo la guerra civil en Siria, y todos los inviernos árabes que vinieron después de la primavera. Entonces, aquí estamos en el momento de un cambio geopolítico importante, y el que no lo sepa leer va a salir escaldado, y el que no lo está sabiendo leer es Europa, es el bloque que va a perder más en toda esta situación, porque ya no va a contar Estados Unidos, se va a hacer fuerte en Oriente Medio para frenar a China, y cuando digo Oriente Medio, incluso más arriba hasta Rusia, va a estar más cómodo con Trump que con China. Y Estados Unidos también está haciendo una política para conseguir algo similar en América Latina, aunque con mucha más tranquilidad, porque en América Latina no tiene la presión, la misma presión china o rusa que en Europa. Pero Europa se va a quedar muy sola, porque ya vemos que China tiene una opción para optar alternativa, que es África. Y es lo que está haciendo. África subsahariana va a ser de China, el norte de África es Magreb, va a ser de Estados Unidos, Oriente Medio, y alianzas con el mundo de Rusia, etcétera, etcétera. Y Europa va a ser una isla muy bonita, pero muy vieja de población, llena de población inmigrante, de población que tiene unos valores muy distintos a los que sirvieron para forjar una Unión Europea. Y bueno, no quiero ser agorero, pero mucho no puede durar en esas condiciones. Me vas a dejar añadir otro clavo en el féretro de Europa. No sé quién tiene problema con quién. No sé si es Israel que tiene un problema con Europa o al revés. Yo siempre recordaré las palabras de Macron los primeros días después del 7 de octubre, cuando llamó a una fuerza internacional contra Hamas, un poco como la que se llevó a cabo contra Daesh unos años atrás. De repente él vio las imágenes, fue a los kibutzim como muchos de los mandatarios europeos y dijo lo más lógico, había que estar del lado de Israel porque la masacre de Hamas era la masacre de Hamas y punto. No representaba siquiera a los palestinos, sabemos quiénes son, ellos saben quiénes son Hamas, saben lo que hay detrás, conocen Irán, conocen Qatar. Bien, entonces dijo lo más lógico, habría que apoyar a Israel desde el primer momento, pero la cobardía que siguió después y cómo se tragó no solo Macron, sino todos los mandatarios europeos detrás de la Unión Europea, como dejaron de lado Israel para luego acomodarse con países como Qatar o incluso con Palestina, pensando que, bueno, todo es Palestina, que cualquier ataque de ahora de Israel contra Hamas es un ataque contra civiles palestinos. Toda esta, bueno, no voy a usar palabras necias, pero todo ese discurso que se tragó y que quiso que tragásemos los europeos, hicieron que aquí en Israel pues poca confianza hay ya con Europa, desgraciadamente, porque se quiere mucho a Europa, mucho a los países europeos, Eurovision y no sé, los eventos culturales, deportivos, también a nivel académico. Tengo muchos amigos que son profesores y que están totalmente perdidos porque no entienden la reacción de los europeos frente a lo que está pasando aquí. Entonces, aquí desde Israel tenemos la sensación de que Europa ha abandonado Israel, punto. Y esto hace que se quede atrás también Europa porque no entiende la realidad en el terreno. Y los mandatarios débiles que tenemos en Europa ahora, pues se han dejado llevar por discursos que ni siquiera forman parte de sus propios valores. Ese es el gran problema. Así que ese es el otro clavo
un clavo clave que quería añadir. Y bueno, esto es más o menos lo que ha dado de sí esta semana. Simplemente añadir que en el norte, por parte de Hezbollah, pues sigue limpiando Israel, sigue haciendo la labor que tendría que hacer de forma mucho mejor el ejército libanés, pero que no lo consigue porque es el ejército libanés, con todas sus debilidades de un país débil que es Líbano, a pesar del apoyo que le den Francia, incluso Estados Unidos. Israel sigue limpiando día sí día también el terreno en el sur del Líbano y también en otras partes del país, con eliminaciones selectivas, con mucha inteligencia detrás para saber dónde está cualquier depósito de armas, dónde están los comandantes de Hezbollah que todavía intentan reconstruir, reagruparse y rearmarse. Israel está muy consciente de esto y desgraciadamente de momento, a pesar del cese el fuego de noviembre de 2024, no hay mucho avance. O sea, hay muchas buenas intenciones. Francia incluso dijo hace unos días que había que proporcionar al ejército libanés más medios para que luche contra Hezbollah, pero uno de los grandes problemas es la pauperización del país, el hecho de que los policías o los militares libaneses están muy, ¿cómo decir?, transparentes o muy propicios a recibir, a recibir ¿cómo se dice esto de que no es propina, es mordidas por parte de Hezbollah? O sea, hay mucha Corrupción. corrupción. Sí, mucha corrupción en el ejército libanés. Esto hace que Israel no tiene confianza y desgraciadamente así sigue. Ujú. Bueno, recordemos que también nosotros lo mencionábamos en los últimos años, eh, hay muchos miembros de Hezbollah que forman parte también del ejército del Líbano, con lo cual ellos tienen que ir a detenerse a sí mismos o a actuar contra sus compañeros, cosa que es bastante poco efectiva. Esto es como que la policía de las series americanas que trabajan para la mafia, pues tienen que combatir a la mafia y eso así no funciona, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si algo cambia en el panorama de aquí a la próxima semana cuando volvamos a contactar. Muchas gracias por habernos atendido y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.